Es bellísimo. Un recuerdo muy hermoso. Esto es algo magnífico. Este documental, que es una película documental de 2007, tiene al Giganotosaurus como mayor exponente. También vemos una diversidad de dinosaurios y algunos pterosaurios hechos por animación computada, todos obviamente. No podrían estar mejor si lo hicieran en la actualidad. Deberían patearlos en el trasero a los que lo hagan. Más en la actualidad, ¿no? En un paneo por la Patagonia, hay muchos paneos por la Patagonia en este documental. Miren, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro. Bueno, puro paneo, paneo acá, paneo allá. El narrador dice que el dinosaurio más antiguo encontrado hasta ahora proviene de Argentina, es lo que se creía con el Herrerasaurus de unos 231 millones de años, que era de la provincia de San Juan en Ixigualasto, pero el narrador habla de una unión de los continentes hace 250 millones de años. Esto ya es a fines del Pérmico, cuando se produjo una gran extinción en masa, la mayor hasta la actualidad, por suerte, pero hay un error que se arrastra durante gran parte de la película documental. En la época mencionada no habían dinosaurios hace 250 millones de años, sino que se habrían originado hace unos 231 millones de años. Esto no lo dicen. Se habrían originado, según se pensaba en su momento, en Argentina, pero después se encontraron dataciones más antiguas en Brasil que serían unos 232 millones de años. Esto es saber, viste, quién da más. Se pelea por ver quién, no, tengo yo el dinosaurio más antiguo, no, lo tenés vos, no, lo tengo yo, bueno. Esto es que refinar las herramientas de datación y en unos años nos vemos Brasil. Vamos a ver quién tiene el más antiguo en unos años. Empezamos un viaje al pasado en Patagonia, Argentina, hace 66 millones de años. Le corrijo porque en realidad en la serie, en el documental, dice 65 millones de años. Sabemos por el refinamiento de las dataciones que son 66, no 65. Pero como hablan de un asteroide que es el que extinguió a los dinosaurios y tanta otra fauna como reptiles marinos, es otra imagen, la del comienzo del clip. Hay un ornitisquio pequeño que no sabemos cuál es, no nos dicen, porque lo vemos desde abajo y en la oscuridad. Están pasando por ahí los asteroides más chiquitos, así que este va, digamos que mucho más no va a durar, este ornitisquio pequeño del Cretácico terminal. Un ictiosaurio. Después vamos al mar, entonces al océano, en un océano Atlántico en formación. Este ictiosaurio de unos 160 millones de años, de Jurásico, está cazando peces en estos cardúmenes que pudieron haber existido, qué sé yo. No se encontraron así cardúmenes enteros, pero sí hay registros de una buena acumulación de peces en lajas y muy buenos registros de peces del Mesozoico. Así que bueno, es probable que sí. Yo que sé. Y hay un Pliosauridon, Liopleurodon ahí, de nuevo, ¿no? Como en Caminando con Dinosaurios. De nuevo nos dicen también que este tenía unos 20 metros de largo o 25 metros de largo, pero como sabemos, como lo vimos en el video de Caminando con Dinosaurios, hasta que me lo hicieron sacar por copyright, gracias a YouTube, sabemos que tenía 7 metros de largo. Y los parientes cercanos que llegaron a 10 metros de largo, o un poquito más, un changüí más vamos a darle, así que muy lejos de esos 20 metros de largo, aunque sabemos que también en ictiosaurios sí podrían haber llegado hasta 25 metros de largo, pero basado en materiales extremadamente incompletos, fragmentarios, una mandíbula, un cacho de mandíbula. ¿Cómo se puede trabajar con esto? No sé. Aparece luego en escena el paleontólogo argentino Rodolfo Coria del Museo Carmen Funes en Plaza Winkle, por lo que estamos en el presente, obviamente, ¿no? En el presente, en el 2007, ¿no? O sea, sería el pasado del presente. Bueno, me enredé solo. Y van a un lugar donde están excavando algunos restos. No sabemos de qué ni nada. O sea, están actuando, básicamente. Podría ser, capaz que encontraron de verdad algo, no sé. Nos dicen que Coria tiene que dar charlas a mucha gente, tanto estudiantes como aficionados, y dar acceso a colecciones a estudiantes de doctorado. Bueno, esta es la tarea de cualquier director de museo, ¿no? Una de las tantas tareas. En una computadora en el suelo, al lado de ellos, se observan algunas imágenes del mentor de Coria, que fue José Bonaparte, del cual ya hay una biografía en el canal, quien en el 95 recibió la llamada de un pastor en Patagonia, no de un pastor evangélico, un pastor de verdad, de un pastor de rebaño de animales, que pertenecieron a los restos de un dinosaurio herbívoro más grande hasta ese momento, ¿no? El Argentinosaurus vinculensis, también basado en materiales muy escasos, algunas vértebras,
una tibia, pero no, el fémur está tentativamente referido a la especie. Y lo más probable es que en realidad no sea el Argentinosaurus. Entonces todas las mediciones que se hagan a partir del fémur y se asocien con el Argentinosaurus están mal. Trabajaron en el sitio durante cierto tiempo, el suficiente tiempo para extraerlo, ¿no? O sea, bastante tiempo, porque eran huesos demasiado grandes. Lo mismo pasa con los Argentinosaurus de la película, ¿no? Que dejaban huevos en una planicie en números enormes. Estos están correctamente hechos en su esfericidad y tamaño. Sabemos que estos no andaban en manadas, sino que irían a distintos sitios, tal vez comerían juntos, pero no es que socializaran, no se decían, hola, che, vamos a charlar de cómo está tu día, hoy está pesado el tiempo, no se decía nada de eso, ni un chisme ni nada. No eran sociables, pero bueno, tal vez les servía el grupo en realidad para protegerse de depredadores, descansar un rato, no sé, ir a dejar los huevos en grupos, aparearse en grupos, tal vez alguna otra actividad, no sé, hacer un poco de paddle, no. Pronto salen de huevo las crías y a estos nidos les falta ser enterrados por sedimento, ¿no? Porque se sabe que antes de irse, o sea, hacían el pozo para poner los huevos, y después de poner esos huevos, que no se sabe muy bien cómo los ponían en el suelo, después los enterrarían de la misma forma que hicieron el pozo, o sea, con la pata empujarían el sedimento mismo. Y además también estarían cubiertas por algo de vegetación para mantenerlos también calientes a los huevos y protegidos durante al menos cierto tiempo durante la incubación de estos huevos. Y en esta película vemos que algunos de estos huevos son robados por predadores dromaeosáuridos, que es evidentemente un Unenlagia comahuensis. Sin embargo, en la actualidad sabemos que el aspecto de este Unenlagia y de los unenlaginos, que la subfamilia de dromaeosáuridos de Argentina, que están también en otras partes de Sudamérica, incluso en Brasil, era bastante diferente en cuanto por lo menos a las características del cráneo, que era muy alargado y delgado. Esto se ve perfectamente, por ejemplo, en Buitraraptor. Cuando hicieron este documental, ya en el 2005 se conocía el Buitraraptor, así que no sé por qué no lo hicieron el cráneo más largo y delgado. Eso está mal. Y la muñeca también debería estar en una posición flexionada contra el antebrazo, por lo cual tiene bastantes aspectos incorrectos, que no sé por qué los hicieron de esta forma. Bueno, no habrán consultado. Por lo menos le hicieron plumas, ¿no? Que sabemos que tenían los dromaeosáuridos. Todos los grupos han encontrado plumas, no en estos dromaeosáuridos de Argentina. Por desgracia no se han encontrado plumas todavía. Ojalá en algún momento se logre, pero los sedimentos muchas veces no lo permiten. A uno de estos Argentinosaurus cría los llaman fortachón en la película documental esta. Como dijo el narrador, los saurópodos con esta estrategia de puesta de huevos habrían confiado en el número para que suficientes individuos pasen a la siguiente generación, pero solo unos pocos llegarían finalmente a edad adulta y a edad reproductiva, ¿no? Porque hay muchos riesgos en el medio, pueden tener incluso también todo tipo de problemas de salud, pueden tener cualquier otro inconveniente en el camino, que bueno, nosotros lo sabemos ya de por sí por ser humanos, ¿no? Que podemos tener inconvenientes nosotros en el propio camino. También nos dicen que el clima era cálido, como en grandes partes de la Patagonia actual, con gimnospermas, algunas angiospermas que se habían originado no hace muchos millones de años, en el Cretácico inferior, hace un poco más de 120 millones de años, y no habían plantas fanerógamas en esta época. Por otro lado, tampoco habían casquetes polares en la Antártida. Sin embargo, sí hubo algunos momentos del Turoniano, unos 90 millones de años, y el Maastrichtiano, unos 71 millones de años a 66 millones de años, los cuales el Ártico y la Antártida pudieron haber tenido inviernos congelados. O sea, acá bajaba la temperatura en la Antártida y en las regiones polares, lo suficiente, como vimos en el video de Prehistoric Planet, lo hablamos, ¿no? El Ártico y la Antártida. Vimos que habían inviernos bastante fuertes en esa época y se formaban incluso ríos con hielo superficial. Por lo tanto, esta información que dan en parte está mal. Esto era por el aumento del dióxido de carbono durante estos periodos de tiempo, según revelaron distintos estudios sobre este tema. Habían huracanes frecuentes, según dice el narrador, que es Donald Sutherland. No tengo idea
si hubo o no huracanes. Eso no se puede ver en el registro fósil. No creo que se pueda saber esto tampoco. Si cambia el polo todo el tiempo, no sé, o sea, el polo magnético, pero sí cambió la posición del polo magnético con días más largos, pero no hubo un cambio tan notorio. No nos hubiéramos nosotros, por ejemplo, sentido muy raros viviendo en esa época con respecto a la actualidad, porque no, o sea, un día de 22 horas tampoco es tanta diferencia, ¿no? El sitio de Okama-Uida tiene unos 25 kilómetros de extensión que nos muestran ahora para hablarnos del sitio este de anidamiento de los saurópodos que encontró el grupo de Coria, Chiappe y otros. Nos muestran las acumulaciones de las cáscaras de huevos y cómo están dispuestos, que son en estos nidos que se encontraron incluso completos y acá en Patagonia y en otras partes del mundo, pero Patagonia, y este caso en particular, fue un caso bisagra en el conocimiento de cómo hacían los nidos los dinosaurios. Y como el caso de que las hembras de estos saurópodos cuidaban o no a las crías, porque si permanecían en el lugar hubieran aplastado los huevos, entonces se supone que no podían haberse quedado junto a ellos. Se cree que los ponían y se iban. Dado también la densidad de huevos, distancia entre nidos, espesor en el que se encontraron los nidos respecto al otro en el estrato, etcétera, que indicaría que los sepultaban cuando se iban. Los pterosaurios estaban presentes también en este tiempo y vemos varios de ellos volando en bandada. No sé si se puede decir como las aves actuales, no se sabe esto, pero es posible que se reunieran como lo hacían los saurópodos con sus crías para ciertas actividades vitales. Tienen picnofibrillas que podrían ser homólogas a las plumas, pero estas son distintas a las plumas en morfología y podrían tener otro origen filogenético. Hay que ver si tanto los pterosaurios basales como los derivados tenían picnofibrillas, y son evidentemente asdárquidos, que son los más abundantes, el grupo más abundante de pterosaurios de la Patagonia y de esta etapa del mundo durante todo el Cretácico básicamente, o gran parte de él al menos. El mundo rotaba más rápido que en la actualidad, dice el narrador, y habían días más cortos, como dije, la luna estaba más cerca con mareas más grandes que en la actualidad. Bueno, todo esto es así, pero las diferencias no eran tan notorias hace 90 millones de años. No se observan en los fósiles este tipo de cosas, así que no afectaban tanto. Rodolfo va a un sitio con huellas de un terópodo gigante. No se puede decir que sea Giganotosaurus, pero digamos que sea de un carcharodontosáurido o emparentado a ellos por el tamaño, un poco la forma, la comparación de la forma de la huella con otros tipos de terópodos. Y estas huellas siguen un camino paralelo que indican, bueno, cómo pudo haberse desplazado este dinosaurio, qué tipo de actividad podría estar realizando en ese momento, pero bueno, mucho no se puede decir. Y nos muestran el momento de la excavación de Giganotosaurus por parte de Coria y Salgado en el 93, y descubiertos en primer lugar por un lugareño que era Rubén Carolini, que supo inmediatamente que se trataba de un hallazgo importante. Y les informó a estos paleontólogos que vivían en Neuquén y trabajaban en el aún recién comenzado el Museo Carmen Funes. El Giganotosaurus caminaba sin cesar, las mañanas y las tardes eran suyas. Mentira. Esta era una zona con árboles y amplias llanuras, en donde hizo un nido con sus huevos y los protege de peligros como un pequeño dromosaurio de un enlaje que vuelve a aparecer. Trata de amenazar al Giganotosaurus, pero es infructuoso y se va. Por cierto, este terópodo Giganotosaurus vivió hace unos 95 millones de años, mientras que el dromosaurio de un enlaje lo habría habitado hace unos 90 millones de años en el Turoniano. Por lo que tanto no convivieron. Esto está mal también. Me parece que estos huevos son demasiado alargados y delgados para ser de este tipo de dinosaurio, de Giganotosaurus. Parecen ser un elongatolítidos que son más parecidos a los que ponían los maniraptores como los dromosáuridos. Bueno, más allá de esto, luego pasa también otro Giganotosaurus, pero la madre con los huevos lo echa. La cría sale de huevo y pronto debe manejarse por su cuenta. Lo vemos que se mete en la boca de Giganotosaurus, que es su madre, como si fuera un cocodrilo. No hay ninguna evidencia de que esto haya podido pasar, y no se cree que lo hayan hecho. O sea, no se maneja, no es una hipótesis ni nada, así que no se puede decir nada de esto si pasó o no. O sea, los cocodrilos tampoco son muy inteligentes, no son intelectuales ni nada por el estilo, pero incluso tienen cierto cuidado paternal porque, bueno, a la especie le sirve, digamos, o sea, no le queda otra, es instintivamente los protege, lo cual no quiere decir que sea muy inteligente para hacerlo. No hay evidencia de fósiles de Giganotosaurus ni de cercanamente emparentados, lamentablemente, que indique este tipo de cosas. Así que no se conoce cómo eran sus huevos ni sus nidos. Pero esto parece muy desnudo de vegetación, por otro lado, ¿no? El tema de la vegetación.
A esta cría recién nacida la llaman fauces grandes y veremos cómo crece desde este tamaño diminuto a unos 13 metros de largo y más de 8 toneladas de peso. Este tamaño total es estimado, al igual que la masa corporal, pero no se conoce del todo ninguno de los dos aspectos que mencionaron ni se va a saber nunca con certeza. Jamás, jamás. Pero este dinosaurio sufrirá mucho durante su crecimiento. Portachón, o sea, el Argentinosaurus, que no debería estar acá, ahora tiene 10 años y mide unos 20 metros de largo. Bueno, esto no se sabe sobre Giganotosaurus, no hay análisis osteohistológicos para conocer su crecimiento y no se puede presuponer que creciera igual que el Diplodocus, por ejemplo, pero el tamaño, de acuerdo a la edad, está aproximado, ponerle. Los titanosáuridos están entre los saurópodos con la tasa de crecimiento más rápido entre los saurópodos, unas 3 veces más rápida que el Apatosaurus, y alcanzaba el tamaño del adulto en 55 años, el Alamosaurus, que era un titanosáurido también, mientras que el Apatosaurus lo habría en unos 80 años aproximadamente. Aunque bueno, hay que encontrar las líneas de crecimiento de 80 años, no se conocen, pero bueno, seguramente pudieron haber llegado a una edad alta, digamos. Este tamaño supone una protección suficientemente eficiente estos años de su vida subadulta y lo vemos levantándose en 2 patas para tratar de llegar a las copas de las araucarias que abundan en el paisaje. Bueno, no se sabe, este tipo de comportamientos lo ilustran en diversos documentales, ¿no? Todo el tiempo sabemos que los saurópodos tenían sacos aéreos y tenían capacidad de aligerar el peso del cuerpo y tenían piernas muy fuertes, así que tal vez podrían pararse en 2 patas, no se sabe. Hay algunos ornitisquios muy pequeños también cerca de los saurópodos que tal vez les servirían de protección ante predadores estar cerca de estos, y además las hojas de araucarias que cayeran podrían ser alimento de estos pequeños ornitópodos de tipo Anavicetia saliviae o Gasparinisaurus cincosaltensis, podría ser, pero bueno, estos son un poco más antiguos y unos más modernos, así que seguramente habían ornitisquios de este tamaño pequeño, ornitópodos. Estos son iguanodontinos, así que bueno, sí, podría ser, eran ornitisquios primitivos, basales, que eran abundantes en Patagonia durante el Cretácico superior. Hay que ver qué especie puede ser esta, finalmente. El Giganotosaurus joven, fauces grandes, está saltando en una libélula. No sé si quería copiarse del episodio de Dinosaur Planet, esta parte de la película documental. O sea, la ve a la libélula de lejos y trata de morfársela, no sé, bueno. En Dinosaur Planet sucede que un Carcharodontosaurus, según dicen en el episodio ese, o más bien que es un Giganotosaurus o tal vez un Mapusaurus, pero más joven, trata de atrapar una libélula. Pensemos bien, por lo pronto, que no era la intención copiarlos a los de Discovery Channel. Vemos que este tiene unas plumas de aspecto filamentoso, este Giganotosaurus. Como dije en el video del Tier List, estos dinosaurios no tenían plumas, porque la escama es excluyente de la presencia de plumas, o sea, el origen embrionario del ectodermo de las escamas difiere de las plumas, que se originan primero por una invaginación y luego por una evaginación con la formación de un estuche córneo que desarrolla el cálamo o cañón de la misma dependiendo de la complejidad de esta. Se han encontrado impresiones de piel en miembros basales y derivados del grupo de los carcharodontosáuridos y ninguno muestra evidencia de plumas, sino de escamas. Y no tiene sentido que un juvenil las tenga y el adulto no. ¿Por qué? Bueno, sabemos que la cursorialidad del tamaño tal vez hace que no sea necesaria la presencia de plumas o que se desarrollen menos, pero en este caso no tiene sentido porque tenía escamas, no plumas. Y listo, dejémosla ahí. El joven Giganotosaurus fracasa en su intento de atrapar a la libélula y la libélula se aleja. Y el Giganotosaurus también se va, frustrado. Pero aparece de nuevo el Unenlagia comahuensis, acá lo llaman plumas finas, pero va a durar poquito, para también atrapar la libélula, y el Giganotosaurus vuelve, pero para agarrar al Unenlagia, y el Unenlagia se tira del acantilado este. Duró poquito. Ahí está, ¿ven? Ya se fue. Este dinosaurio no podría volar, según se cree, así que si no podía hacerlo, hubiera perdido la vida al caerse por acá. Aunque incluso en algunos terópodos de este tipo dicen que pudieron haber por lo menos planeado. No que tenían planes para cosas, sino que planeaban de tal vez podría haber evitado quitarse la vida, perder la vida al caerse por este acantilado. Tal vez no. Ahora vamos al Museo Carmen Funes y vemos un esqueleto montado de Giganotosaurus y al lado el del Argentinosaurus. Dicen que se han encontrado unas 700 especies hasta ahora, un 10% en Argentina. Eso es un montón, ¿no? Para Argentina. En los últimos 30 años. Desde acá a la actualidad se encontraron unas 1000 especies más reconocidas en total. En algunos casos se sinonimizan
con otras especies ya conocidas o se invalidan completamente, pero siempre aparecen otras nuevas, todos los años. Como dicen, para que un esqueleto fosilice se necesitan condiciones muy buenas y particulares relacionadas al ambiente sedimentario. Esto no lo dicen acá, pero es así. Y ya está. Y depende de las características esqueletales y condiciones de enterramiento, o sea, del propio esqueleto del dinosaurio en este caso, y de las condiciones de cómo se sepultó. O sea, bueno, esqueleto cartilaginoso de tiburón va a ser más difícil que se preserve, pero bueno, hay muchos más tiburones que dinosaurios, digamos. A veces no depende tanto si se entierra rápido, según algunos creen. En algunos casos de momias creen que el enterramiento rápido no tuvo influencia en ese caso, pero sí tiene influencia que cuando se ha enterrado el suelo con sus minerales y posterior erosión no lo expongan y destruyan durante el esqueleto. Vemos de nuevo la manada de Argentinosaurus y nos dicen que Fortachón ya tiene 20 años y es maduro, aunque puede crecer bastante más, como dije recién, por lo que es difícil que algún predador los ataque. Las huellas antes vistas tienen casi 100 millones de años y dicen cosas como que caminaban en 2 o 4 patas, cómo andaban, si caminaban o corrían, no si estaban bien, si estaban de buen humor, no lo dicen, o si arrastraban o no la cola. Ningún dinosaurio habría arrastrado la cola por lo que se sabe, ¿no? En un sitio de excavación con el equipo de Rodolfo Coria lo vemos intentando dilucidar nuevos materiales, o actuando que lo están haciendo, y hablan de una nueva especie descubierta a principios de los 2000 que correspondía a unos 7 especímenes que para Coria y Curie consideraron que estos terópodos gigantes cazaban en manada, es decir, que fauces grandes, en lugar de ser un Giganotosaurus, es un Mapusaurus roseae. Todas estas veces que dije Giganotosaurus, olvídate, es Mapusaurus. Te volvió la cabeza, sí. Mapusaurus ataca en manada a un grupo de Argentinosaurus, pero esta cacería no resultará como fauces grandes lo cree, mordiéndoles las patas y mordiéndoles también en el lomo a la altura de la cintura, pero les sale mal y uno de los Mapusaurus es derribado por uno de estos herbívoros gigantes con un coletazo fuerte, desvividor, digamos. Algo que pudo haber pasado, y se reúnen todos los Mapusaurus, charlan un poco a ver quién empieza a comer, pero bueno, no muestran que se lo coman. Pero por lo que dijo el narrador se lo morfaron. Pero bueno, están frustrados por no poder derribar un saurópodo, ¿no? De todas formas, tienen ahí al compañero que derribó el saurópodo. O sea, podrían ser perfectamente caníbales, según lo muestran en esta película documental, y en lo cual podría haber sido. No hay evidencias, por lo menos en esta especie, si hay en otras especies de terópodos como en Mayungasaurus, pero no abundan las evidencias de canibalismo entre dinosaurios. Podría haber sido frecuente, sí. Pareciera que se ponen a charlar, pero estos frenesí alimenticios podían ser algo frecuente dentro de los distintos grupos de dinosaurios carnívoros, más estos gigantes que tenían que aprovechar cada oportunidad que tenían para poder comer. El cuerpo muy grande requiere muchas proteínas. O sea, seguramente comían más que un lagarto de Komodo porque tiene un metabolismo más lento, el lagarto de Komodo, y además porque traga todo el cuerpo entero de los animales que comen y digiere incluso los huesos. O sea, no desperdician nada. No deja como nosotros el cartílago, el hueso. Nosotros no lo podemos comer. No sé qué tan coordinado podríamos decir que es este ataque. Digamos que podríamos interpretar que en realidad fueron varios Mapusaurus a atacar a estos herbívoros gigantes y que aparecieron otros especímenes de este terópodo carnívoro solo porque vieron la manada de herbívoros y querían comerse a uno, como el ataque que vimos del Allosaurus al Diplodocus en Caminando con Dinosaurios, ¿no? Entonces el ataque es caótico porque no están coordinados, obviamente, por esa razón obvia. Porque como sabemos no cazaban en manada, de acuerdo a la evidencia existente en la actualidad, me lo dijo incluso Coria. No se cree que hayan cazado en manada, sino que en realidad se reunirían como en un frenesí alimenticio como lagarto de Komodo, y bueno, cuando había muchas potenciales presas disponibles en el lugar donde estaban ellos, aprovechaban y aparecía uno, aparecía el otro, pero no es porque coordinaran algo. No decían, bueno, coordinémonos, nos ponemos el repasador en el cuello para comer alguno de estos herbívoros que van a pasar. Por otro lado, Giganotosaurus tenía la desventaja de no haber podido cazar al Argentinosaurus. Esto es porque existieron estatus diferentes a los de este herbívoro, Argentinosaurus. Pero es posible que Mapusaurus conviviera con Argentinosaurus, aunque no salió del mismo lugar con precisión, bueno, más o menos. Hace 66 millones de años, corrigiendo la edad que menciona en este documental, vemos un pterosaurio gigante volando en el mismo paisaje de Patagonia de antes, pero nos dicen en realidad que estamos en Norteamérica.
Imaginemos eso. Y se trata de un Quetzalcoatlus, este pterosaurio, que era el más grande pterosaurio conocido hasta ahora. Bueno, no se sabe que haya convivido con el Tyrannosaurus, por ejemplo. No hay registros que indiquen que haya convivido con él, con el terópodo de Norteamérica. Está conocido por este Quetzalcoatlus por materiales muy incompletos y se va volando con otro miembro de su propia especie. Tiene menos plumas que los pterosaurios que vimos antes, que también son asdárquidos, y como siempre en el paisaje vemos mucho pasto. No podía ser de otra forma, ¿no? Obviamente el paisaje de Patagonia, entonces hay pasto, pero el pasto no estaba ahí. No se sabe nada del pasto. No se conoce el paradero de identidad desconocida. Los factores que influenciaron la extinción de los dinosaurios pudieron haber sido varios, como los mamíferos que se diversificaron, aparecieron nuevos enemigos, la unión y la separación de las distintas áreas continentales que llevó a otros tipos de interacciones, aparecieron enfermedades y el clima se hizo más frío por la actividad volcánica en los polos. Aquí hay varias cosas mal y varias cosas bien que dice el narrador, que mencioné recién, o que podrían estarlo. El clima se hizo más frío en algunas áreas del mundo, en los polos básicamente, por el dióxido de carbono, como lo dije antes. No es claro que sea por la actividad volcánica, no hay información sobre las enfermedades o enemigos que mencionan acá, así que está muy mal. Lo de la diversificación de los mamíferos es algo que pasó durante gran parte del Mesozoico, así que no influenciaron la extinción de los dinosaurios. Tal vez hubo más competencia en algunos ecosistemas, en algunas áreas del mundo, pero muy limitada, no influenció necesariamente la extinción a nivel macroevolutivo o de muchas especies de dinosaurios. La actividad volcánica es algo que se supone, pero no son precisas las dataciones. Por ejemplo, de los volcanes de Deccan o de la India, no es precisa la datación que sea del mismo tiempo o anterior a la caída del asteroide. Entonces la caída del asteroide, como la vemos, es la que produjo la extinción de los dinosaurios. Vemos como cuando cae este meteorito se chamusca este Tyrannosaurus, incluso antes de que termine de caer el meteorito ya está chamuscado el Tyrannosaurus este. Y bueno, también sabemos que además de todos los dinosaurios no avianos, se extinguieron los reptiles marinos, al igual que otros tantos animales y plantas. Que sobrevivieron un tiempo después de la extinción o caída del asteroide, los de los dinosaurios, es algo que no se sabe. Tal vez sobrevivieron unos días o semanas, pero no se cree que hayan durado mucho, años, por las hostiles condiciones del mundo posteriores a la caída del asteroide, con un invierno nuclear y atmósfera totalmente tapada, impidiendo la fotosíntesis o en los reptiles como dinosaurios calentarse. Y sabemos de nuevo, acá lo dicen de vuelta, que las aves son los dinosaurios actuales, que no se extinguieron todos porque ya habían en el Mesozoico con los demás dinosaurios no avianos, habían también aves. No sea, un Elagia no es un ave, es un dromosaurio, un dinosaurio no aviano, pero está directamente emparentado con las aves. Sería el ancestro común bastante cercano, tal vez más cercano a los troodóntidos, pero están ahí, está entre los troodóntidos y los dromosaurios. Siempre hay peleas a ver quién es más cercano a las aves, pero normalmente la ganan los troodóntidos la pelea por la ancestralidad aviana. Pero hay datos faltantes también. Bueno, o sea, la película documental está bastante entretenida, tiene muchos errores, tiene, por ejemplo, la morfología de Giganotosaurus desactualizada, el cráneo de los juveniles de Giganotosaurus, o más bien Mapusaurus, es igual a los del adulto. Así no eran distintos. En juvenil eran más altos, órbitas más grandes, después se achicaban. Comían por su cuenta cuando eran chicos, no lo mostraron comiendo presas de vertebrados relativamente grandes, o sea de su tamaño aproximadamente, no lo mostraron solamente tratando de cazar una libélula de joven, después atacando un Elagia, pero fue casualidad eso. Sí, hubieran sido juguetones tal vez, no se sabe. Los reptiles en general no son muy juguetones, que digamos. No interactúa mucho con como lo hace un mamífero.